¿Qué es? Forma de organizar los datos a través de su valor de lugar para mostrar la distribución de los datos. Tabla de frecuencias agrupadas. Tallo. Irán los datos ordenados, pero en formación de decenas, en este caso es de 0 o 9. Hoja. Se pondrán los números desordenados que correspondan al tallo. Ordenadas. Los números deberán de estar de manera ordenadas de mayor a menor, quedando de la siguiente manera. Dato importante. Recuerda que debes de verificar si tus datos son correctos. De no ser así, vuelve a sumar tus números desordenados y ordenados y verifica que estos den la misma cantidad, dando como resultado los 50 datos. Listo. Continuemos. Paso 1. Calcular el rango o amplitud. Revisa cuál es tu número menor y mayor, ya que los identifiquemos, lo restaremos siguiendo la fórmula correspondiente. Paso 2. Calcular el número de clases y el ancho de clase. Para calcular el número de clases tenemos la siguiente fórmula. Aquí tenemos que n representará el número de clases y n el número de datos que, en esta ocasión, son los 50 datos de nuestra tabla. El resultado de nuestra fórmula es n3 3 log 50 más 1, 6 de 66. Podemos dejarlo en 6, pero es mejor redondear para que sea más exacto, en este caso quedará m7. Ahora sacaremos el ancho de clase, donde m sea metro por t, debe ser mayor que amplitud. Como esta multiplicando pasa dividiendo, y queda así. Paso 3. Realizaremos la tabla de frecuencias. Listos. Empezamos. Si necesitas pausar el video, hazlo. Se enlistará de 1 a 7 igual que tallo hoja. Estos aplicarán igual en forma de decena. La frontera de clase se refiere a los puntos que delimitan los intervalos de clase en una distribución de datos agrupados. Estos puntos separan un intervalo de clase del siguiente. Las fronteras de clase son importantes para definir claramente los intervalos en los que se agrupan los datos y para evitar confusiones sobre a qué intervalo pertenece cada dato. Clases. En estadística, las clases son intervalos o rangos que se utilizan para agrupar datos en un conjunto. Estos intervalos se definen para organizar los datos en categorías más manejables y comprensibles, lo que facilita el análisis y la interpretación de conjuntos de datos extensos. La frontera de clase 2 podría referirse a la frontera que delimita el segundo intervalo de clase en una distribución de datos agrupados. Estas fronteras son importantes para definir claramente los intervalos en los que se agrupan los datos y para organizarlos adecuadamente en la distribución de frecuencias. La marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase en una distribución de datos agrupados. Se calcula sumando los límites inferior y superior del intervalo de clase y dividiendo el resultado por 2. Ayuda a visualizar la distribución de los datos de manera más precisa, ya que proporciona un punto representativo dentro de cada intervalo de clase. La frecuencia son los números de datos que hay en clase. La frecuencia relativa es la proporción o el porcentaje de veces que ocurre un determinado valor en relación con el total de observaciones en un conjunto de datos. Se calcula dividiendo la frecuencia de un valor específico entre el tamaño total del conjunto de datos. Por ejemplo, si en un grupo de 50 estudiantes, 10 son mujeres, la frecuencia relativa de mujeres sería 10 cincuentavos, 0.2 o el 20%. Esto indica que el 20% de los estudiantes son mujeres. La frecuencia absoluta es una medida estadística que indica cuántas veces se repite un suceso en un conjunto de experimentos aleatorios. Al sumar todas las frecuencias absolutas en un conjunto de datos, obtienes el número total de datos que estás analizando.
ya sea de una muestra o de una población. Es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos registrados. ¿Cómo se calculan? Clases. Tomaremos nuestro límite inferior y ¿cómo logro identificarlo? Bueno, busca tu primer número del diagrama en la parte de los números ordenados, en este caso es 3. Ahora lo sumaremos con nuestro ancho de clase. El resultado de nuestro paso 2, que fue 14, esto al sumarlo su resultado es 17, así lo sumaremos el resultado más 14, las respuestas irán en forma descendiente, quedando de la siguiente manera. Marca clase. De las clases que ya tenemos, las sumaremos y las dividimos entre 2. Frontera de clase superior 2. Tomaremos nuestro límite superior 1, que es 16, y este lo sumaremos con nuestro límite inferior 2, que es 17. Al realizar esto, lo dividimos entre 2. Y para sacar la frecuencia de clases 1, haremos lo siguiente. Repetimos lo mismo con los siguientes, quedando como se muestra en pantalla. Como pueden ver, respuestas irán en forma descendiente, quedando de la siguiente manera. Marca clase. De las clases que ya tenemos, las sumaremos y las dividimos entre 2. Frontera de clase superior 2. Tomaremos nuestro límite superior 1, que es 16, y este lo sumaremos con nuestro límite inferior 2, que es 17. Al realizar esto, lo dividimos entre 2. Y para sacar la frecuencia de clases 1, haremos lo siguiente. Repetimos lo mismo con los siguientes, quedando como se muestra en pantalla. Como pueden ver, nos falta el primer resultado. Para obtenerlo restaremos 16.5 menos nuestro ancho de clase, que es 14. Esto como resultado da 2.5. Para sacar la frecuencia es muy fácil relativamente. Con tus clases contarás su rango. ¿Cuántos lugares tenemos que llegar para el número del rango? Empezamos con la clase 1, que es 3 menos 16. Contaremos cuánto es del número 3 hasta el 16. Como pueden ver, son 8 lugares de distancia. Realizaremos lo mismo con las demás clases. Para calcular la frecuencia relativa, solo tendremos que seguir la siguiente fórmula, donde FR es la frecuencia relativa y es igual a la división de la frecuencia entre n, que son los números de datos, en este caso son 50. La frecuencia acumulada solo será sumando tus frecuencias. Si nuestra primera frecuencia es 8, esa la conservaremos en el primer espacio, y si la segunda es 10, en el segundo espacio tendremos que sumar 8, 10, dando como resultado 18, y así será sucesivamente, quedando así. Ahora sacaremos la frecuencia acumulada relativa, donde se seguirá el mismo paso que en la frecuencia relativa,
solo que en este caso, utilizaremos los resultados de FA y los dividiremos entre los 50 datos. Y listo, ahora nuestra tabla de frecuencias está lista, quedó de la siguiente manera. Una vez terminada la tabla con los datos ordenados, haremos las siguientes gráficas. La primera gráfica la haremos con los datos de frecuencia F, frecuencia relativa FR, y para esta gráfica utilizaremos la frecuencia de clase FC. La segunda gráfica será de frecuencia acumulada FA, frecuencia acumulada relativa FAR, y utilizaremos la marca de clase MC. Medidas de tendencia central. 1. Media aritmética. Para sacar la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos entre 50. Esta es su fórmula. 2. Mediana. Para sacar la mediana tenemos que en 50, que son los 50 datos, sumarle 1, y dividirlo entre 2. Esto nos quedaría así. Como verán, nuestro resultado es 25.5 en nuestra tabla ordenada. No podemos decir que nuestro número va a ser mitad de ese. Así que agarraremos dos resultados, se elegirá dos números que queden entre la posición 25 y 26. Ve, así queda 40, 42, 2 es 41. 3. Moda y clase moda. La moda es el número que más veces se repite en nuestra tabla. Como podemos ver, nuestra tabla cuenta con 3 modas, así que en esta ocasión la moda no aplica. M signo de igual enia. Es trimodal. El enia no aplica, se pondrá cuando en nuestra tabla tenga más de una moda. Por ejemplo, si tiene 2 modas, será bimodal. Si tiene 3 modas, será trimodal, y así sucesivamente. De lo contrario, si solo tiene una moda, se colocará el que más se repite. La clase modal es la que tenga mayor frecuencia. Y así nos quedaría M trimodal 27,37, clase modal. Clase MSFFR 787 a 109 las 3 y 5 11. 22. 4. Rango medio. Para sacar el rango medio, sumaremos el número menor L con el número mayor H y los dividiremos entre 2. Medidas de dispersión. Rango amplitud. Se define como la diferencia entre la medida máxima y la medida mínima. Su fórmula es RSH menos L, donde H es el número máximo y L es el número mínimo. Como pudieron observar, el rango es el mismo procedimiento que la amplitud. Esto quedaría así. Rango intercuartil. Medida de dispersión que es diferente de la presencia de observaciones aberrante. Su fórmula es para sacar el Q1 intercuartil 1 es sacar la cuarta parte inferior, y para sacar Q3 intercuartil 3 es sacar la cuarta parte superior de nuestros 50 datos. Aplicaremos lo mismo que hicimos en mediana, agarraremos uno antes y uno después del resultado. Para el intercuartil 3 será lo mismo, solo que pondremos las cantidades al revés. Para el Q1 leeremos las cantidades de arriba hacia abajo y el número que quede adentro será nuestro intercuartil 1, y para el Q3 será de abajo hacia arriba al igual que quede. Un número adentro será nuestro intercuartil 3, quedaría algo así. Ahora sí toca restar IQR 8025. Esto nos da un resultado de 55. Fórmula de suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados tenemos lo que es muestra y población, sus fórmulas son
Ya tenemos la sumatoria de nuestros números cuando hicimos la media aritmética. Lo que nos faltaría en hacer es hacer una suma total de los 50 datos elevados al cuadrado. Ejemplo. El resultado de la sumatoria de nuestros 50 datos elevados al cuadrado es un total de 176675. Y nuestra sumatoria de nuestros datos, sin estar elevados al cuadrado, son de 2515. Ahora sustituiremos estos valores en nuestra fórmula. Varianza. La varianza se utiliza para la muestra y población. Sus fórmulas son: desviación estándar. En la desviación estándar, solo sacaremos las raíces cuadradas de nuestra muestra y población. Nuestros resultados son: muestran 31.998, población 31.676. Como podemos ver, vamos bien, ya que los dos tienen casi lo mismo. Y así finalizamos con nuestra tabla de 50 datos.